Muy bien amigos, en esta clase vamos a seguir ampliando el ejemplo anterior de la clase persona y vamos a agregar ahora lo que se conoce como métodos. Los métodos no son más que acciones que pueden hacer los objetos. Por ejemplo, una persona puede correr, puede caminar. Ahora, estos métodos pueden recibir parámetros que son información que necesita el método para poder ejecutarse o no pueden recibir información. Como vimos anteriormente, los métodos pueden ser, para el caso públicos, privados, pueden ser protegidos o por defecto. También vimos unos métodos especiales que son los métodos accesorios, que estos nos permiten cambiar la información de los objetos. Entonces vamos a agregar a la clase persona dos métodos más para ver cómo es que funciona. En el caso vamos a trabajar con un método que recibe parámetros y otro que no recibe parámetros. Por ejemplo, si en lugar de que se imprima aquí la información de la persona, si lo quisiéramos hacer desde el mismo método de la clase persona, se puede hacer fácilmente. Para ello vamos a trabajar en la clase persona y vamos a escribir, en el caso del método público, para las clases siempre deben ser declarados como públicos los métodos. Luego, en el caso no va a retornar nada este método, solamente va a imprimir ciertas líneas y ahí va a terminar su ejecución y lo vamos a llamar imprimir información. En este caso todas las clases, si es una palabra compuesta, la primera es minúscula y luego ya las siguientes son mayúsculas. Como aquí no va a recibir ningún parámetro para funcionar, entonces lo dejamos en el caso de los parámetros como vacíos y aquí vamos a comenzar a imprimir la información. Para el caso vamos a imprimir los nombres y aquí vamos a imprimir en el caso el atributo nombres. Vean que aquí cuando coloco nombres, a pesar de que este atributo está declarado como privado, vean que lo puedo utilizar sin ningún problema. Aquí no me da ningún error por lo que ya decíamos. Cuando un atributo es declarado privado, solo puede ser utilizado en la misma clase y es justamente lo que estoy haciendo aquí. De igual manera, vamos a imprimir los apellidos. Entonces aquí vamos a escribir los apellidos y por último la edad. Bien, aquí ya tenemos el primer método. En este caso, este método, como les decía, no regresa nada. Vean que cuando el método es declarado como void, no tiene ningún valor de retorno, por eso no se escribe la sentencia return. Cuando el método sí recibe parámetros, entonces, y este método es diferente de void, se declara el tipo de dato que va a retornar. En este caso quiero que retorne una cadena. Lo vamos a llamar a este método correr y aquí lo que va a recibir es un entero que es la velocidad. Y vean, en este caso aquí lo que va a retornar es una cadena. Observen que aquí estoy diciendo que va a retornar cadena. Con nada más de escribir esta parte estoy declarando lo que se llama la firma del método. En la firma del método aquí lo interesante es saber lo que retorna, que es una cadena, y qué parámetros recibe y el tipo de datos que recibe. En este caso pues estoy recibiendo un entero llamado velocidad. En el anterior, si vemos la firma de este método, aquí estoy diciendo que este método no va a retornar nada y tampoco recibe parámetros. Luego aquí vamos a regresar una cadena que diga corriendo y le vamos a colocar a cuánta velocidad estoy corriendo. En este caso sería la velocidad y aquí le vamos a escribir otra cadena llamada kilómetros por hora. Entonces son las acciones que va a poder hacer nuestros objetos de la clase persona. Luego, si yo quisiera utilizar esos métodos como están declarados como públicos, nuevamente observen que solo basta escribir el nombre del objeto que quiero utilizar y en este caso vamos a colocar la imprimir información que se llama el método. Lo mismo voy a hacer con el objeto 2, solo que aquí vamos a escribir primero
la velocidad que está corriendo el objeto. En este caso, como es una cadena, lo que me va a retornar, no es necesario escribir ahí las comillas. Entonces voy a escribir el nombre del objeto y le voy a colocar una velocidad. Aquí le vamos a colocar a 2 kilómetros por hora. Luego sí vamos a escribir la información del otro objeto. Para separar voy a escribir aquí esas líneas. Luego observen aquí, voy a colocar el nombre del otro objeto que es persona 2 y el método que va a ser también su propio variante de imprimir información. Y vamos a escribir aquí que este objeto va a correr a 6 kilómetros por hora, que es una velocidad aceptable. Observen entonces que para los dos objetos tenemos diferente información. Cada objeto, como habíamos visto cuando trabajamos en la primera clase de esta sección con BlueJ, cada objeto tiene su propia información de los atributos que se definen en la clase. Entonces por eso yo puedo trabajar perfectamente con cada objeto de forma independiente y este no afectará al otro. Si le damos en correr, veamos qué sucede. Aquí observen que está imprimiéndome la misma información que veíamos anteriormente, solo que ahora la estamos imprimiendo a través de un método que se llama imprimir información. Vean como aquí de forma más fácil, sin necesidad de estar escribiendo la sentencia SpringLN por cada uno de los casos, aquí se imprime para cada uno los atributos. Vean la edad también y aquí me da la velocidad también. En el caso el primer objeto se recibe 2 y aquí entonces lo que me retorna es corriendo a 2 kilómetros por hora, y en el caso del otro es envío 2 como parámetro y 6 kilómetros por hora. Ven que como aquí me retorna una cadena, entonces al final por eso es que aquí lo imprimo sin las comillas. Si yo escribiera aquí en el caso las comillas dobles, aquí me daría otra cosa. Entonces por eso es importante también tener bien claro. Vean que aquí me imprime esta cadena nada más. Entonces es importante también saber qué es lo que recibe como parámetro para así también sabérselo enviar adecuadamente. Vean también que si nosotros los métodos no sabemos qué es lo que hacen, lo mejor es ir a donde están declarados y así saber el parámetro que recibe y lo que retorna. Espero les haya quedado claro y cualquier duda por favor pregunten. Gracias.